Juan estaba dirigiéndose a la iglesia en general y se preocupa de incluir a todos en esta exhortación. ¿Y cuál fue la exhortación? La única vez en que Juan dice que no debemos amar algo. ¿Recuerdan? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y él especifica cuáles son esas cosas que están en el mundo, ¿no es cierto? La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Estas, dice Juan, son cosas perecederas, cosas que pasan, que en algún momento se van a acabar. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Las cosas que permanecen. Las cosas que permanecen y que permanecen para siempre, eternamente. Y es por eso que Juan exhorta a la congregación a no amar al mundo. El mundo es perecedero. Lo que tenemos que amar es a Dios. Ahí está lo eterno. Ahí está lo que permanece para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Juan hace esta exhortación? Fíjese lo que continúa diciendo. Versículo 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oíste, el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Qué maravilloso es ver el mensaje que el apóstol Juan tiene para cada uno de nosotros. No se me olvidó el versículo 29, Están todos mirando, me faltó un versículo, no. Ese versículo lo vamos a enganchar la próxima semana con la sección que viene, ¿sí? Así que lo hice a propósito, no se preocupen. Pero es maravilloso ver cómo el apóstol Juan nos está llevando a la última hora. Dice, hijitos, es la última hora. Y el apóstol Juan lo que quiere hacer esta mañana es enseñarnos que en la última hora se va a manifestar algo. Lo primero que nos va a decir es que se va a manifestar o se va a mostrar la manifestación del anticristo. Después vamos a ver que nosotros como hijos de Dios también debemos manifestar algo al mundo. Pero también nos va a hablar de que va a haber una manifestación final. Y fíjense, comienza hablando de esta manifestación de los anticristos. Y él dice, es la última hora. Es la última hora. Esta expresión es una expresión única de Juan. Nadie más en la Biblia la usa, solo él usa esta expresión, la última hora. Muchos
de los escritores, ¿no es cierto?, han pensado, bueno, ¿qué es lo que quería decir Juan con esta frase, la última hora? ¿Qué es lo que él quería decir con esto? Bueno, enfatizó, dice mucho, que el tiempo es breve, que estamos en el último tiempo. Recuerden que antes les había dicho en el versículo 17, el mundo está pasando, se está acabando, va a terminar. Por ende, estamos en la última hora. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, se da cuenta que realmente en la Biblia no se define esto. No podemos encontrar una definición de decir a qué exactamente se refiere, pero sí hay varias expresiones en las cuales nosotros nos podemos apoyar para tratar de entender esta expresión. Expresiones tales como la era presente, la era venidera, los postreros tiempos, los últimos días, el último día. Todas estas expresiones se refieren a un tiempo específico. Y muchos de los estudiosos de la Biblia, teólogos, ¿no es cierto?, están pensando y diciendo que esta expresión que utiliza el apóstol Juan se refiere a un tiempo específico. Y ese tiempo específico se desarrolla entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Este es el último tiempo. Por ende, queridos, estamos viviendo hoy en la última hora. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en la última hora? Juan lo desarrolla. Fíjense, versículo 18 dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Cómo sabemos que es la última hora? Mire su texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? ¿Perdón? Por la manifestación de los anticristos. Dice Juan, miren a su alrededor. Miren a su alrededor. Juan entiende y está haciendo referencia a enseñanza de la Biblia, a enseñanza de los apóstoles. Dice, fíjense, así como oísteis que el anticristo viene, ¿de quién lo oyeron? Obviamente que lo oyeron de la enseñanza de los apóstoles. Y fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Porque Juan hace una comparación, podríamos decir, ¿no es cierto? Y una diferencia de expresiones bien interesante aquí en este versículo. No sé si ustedes lo alcanzaron a notar. Pero fíjense que dice, el anticristo, oíste que el anticristo viene. También ahora han surgido, ¿qué? Muchos anticristos. ¿Cómo es esto? Porque Juan quiere hacer referencia, ¿no es cierto? Y hace referencia al anticristo con un artículo determinado, él. Primero, ¿no es cierto? Y dice que él es una persona que ha sido anunciada, un hombre que surgirá del poder de Satanás, que en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, dicen los apóstoles, está dispuesto, está disponible para ejecutar el plan de Satanás en este mundo, porque ustedes saben que Satanás también tiene un plan para el mundo, ¿no? También tiene un plan para este mundo. Y él se parará frente a este mundo con el poder que le va a otorgar el dragón, la bestia, el Satanás mismo, para tratar de gobernar este mundo. Ustedes pueden leerlo ahí en Apocalipsis capítulo 13. Si no, pregunten después al profe de escatología o inscríbanse en la Academia Bíblica en Forma. Aprovecho de pasar la ISA. ¿Sí? Ahí tenemos el ramo de los últimos tiempos de la escatología y ahí van a tocar bien profundamente este tema. Pero hay un personaje que dice el apóstol Juan, ya me van a molestar toda la semana de nuevo, ¿sí? Que dice el apóstol Juan que él viene, Es un verbo que está conjugado en un tiempo que podríamos decir no es un tiempo específico, sino que está viniendo, como que lo estamos esperando, en algún momento va a aparecer.
Pero después Juan dice, también ahora han surgido muchos anticristos. Y ahí lo que Juan hace, ¿no es cierto?, es mostrarnos que estos anticristos que están mostrándose o manifestándose, están surgiendo, están empezando a existir, en otras palabras, están levantándose. Fíjense la diferencia que hace, ¿no es cierto? Esperamos al anticristo, en algún momento se va a levantar, viene, está viniendo en camino, no sabemos cuándo se va a levantar. Pero los anticristos hoy están, surgieron, existen entre nosotros. Y es por eso que Juan quiere tomarse este tiempo para hacer una advertencia muy significativa, muy importante a los hermanos. Estos anticristos están surgiendo. La palabra anticristo, ¿sí?, tiene un significado interesante porque está ese prefijo que es anti. ¿Sí? Ese prefijo anti significa contra o en lugar de. Entonces, estas personas que se levantan en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Juan está preocupado por los anticristos, ya que estaban en la iglesia, estaban entre las iglesias, se habían infiltrado. Y estos hombres son los que están levantándose para decir, después Juan lo dice claramente, ¿no es cierto?, Jesús no es el Cristo. Jesús no es el Cristo. Y ese es el mensaje que ellos estaban tratando de introducir en la iglesia. Estos anticristos que empezaron a existir, que vienen en camino, también fueron anunciados por el Señor Jesucristo. Si usted busca ahí en su Biblia, Mateo 24 y el versículo 5, creo que está ahí en la proyección. Mateo 24, 5 dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Estos anticristos o estos falsos cristos se van a levantar. Fueron anunciados por el Señor Jesucristo. Y recuerden, en el pensamiento de Juan, anticristo es toda persona que se levante en contra de la persona de Cristo. Anticristo es todo aquel persona en este mundo que se levante y se vuelva en contra de Cristo y de su enseñanza. Esos son los anticristos. Fíjense, Juan continúa diciendo, sabemos que estamos en la última hora. ¿Por qué? Porque los anticristos se van a manifestar. Aquellos que se levantan y hablan contra el Señor Jesucristo y que están diciendo que Cristo o que Jesús no es el Cristo, que Jesús no es el Hijo de Dios. Dice, fíjense versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Fíjense qué peligroso. Porque Juan les dice a los hermanos, quizás en la iglesia, en la congregación, usted estaba sentado al lado de uno de ellos. Salieron de nosotros. Y Juan quiere, como es bueno para hacer estos contrastes, hace este contraste entre los que están, los que permanecen, y se va a dar cuenta que en todo el texto hace este contraste entonces, entre los que permanecen, los que están, los que quedaron y los que salieron fuera. Los que salieron fuera son los anticristos, los falsos, los que no eran de nosotros. Es como si Juan dijera, ellos salieron, nosotros nos quedamos, los verdaderos. Lo interesante es que, fíjate, eran falsos creyentes,
cristianos aparentes, meros profesantes que se reunían en la iglesia, personas que estaban ahí entre los creyentes, que decían ser cristianos, que decían ser creyentes, que a lo mejor se paraban y cantaban igual que todos. Pero, se manifiesta que no eran de nosotros. ¿Sí? Se trataba de esta gente que estaba infiltrada entre los creyentes, entre los cristianos, que se hacían pasar como cristianos. Quizás maestros, quizás predicadores, que el único énfasis en ellos era promover el libertinaje y la corrupción propia del hombre. ¿Recuerdan que el gnosticismo, cuál era su postulado principal? Que la materia en sí era mala. Y lo que buscamos es el espíritu, promover el conocimiento a tal punto que el conocimiento nos lleve a una plenitud. Entonces no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, lo que importa es lo de adentro, el conocimiento. Y esto lo aprovechaban para vivir vidas desenfrenadas. Y es por eso que los escritores de la Biblia, Pablo y Juan, hacen tanto énfasis en esto, en el conocimiento verdadero, en el conocimiento pleno, que viene solo de Dios y que nos lleva a la santidad, no al libertinaje. Querido, nuestra vida hoy en este mundo es buscar la santidad progresiva, ir avanzando en santidad. Ese es el objetivo de nuestra vida, hoy en este mundo. Pero estos falsos estaban promoviendo el libertinaje. Y por eso era necesario que se manifestaran. Fíjense qué interesante, porque Juan termina diciendo, parte final del versículo 19, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El propósito era que se manifestara realmente quiénes eran. Pero ese verbo, el verbo manifestar que aparece ahí, me gusta hacer énfasis en esto porque es bien interesante, está en voz pasiva. ¿Y qué significa esto? Ya deberían saberlo de memoria. ¿Qué significa que el verbo está en voz pasiva? Sí. ¿Cómo? Ellos no hicieron nada para manifestarse, que Dios mismo lo hizo. Dios intervino para que estos hombres fueran manifestados, para que estos hombres se manifestaran a sí mismos y se mostraran realmente quién son estos lobos vestidos de oveja. Estos lobos vestidos de oveja. Y por eso es importante que lo que Dios está haciendo es, a través de su providencia, dividir, separar, sacar de la iglesia a los que no son de la iglesia, a los que están mintiendo, a los que están engañando, a los que están promoviendo la mentira, a aquellos que se levantaban y decían, no, yo no he pecado jamás, en mí no hay pecado, soy un santo. Mentirosos, engañadores, y que estaban promoviendo el engaño, y llegaron al punto de decir que nosotros amamos, pero en realidad estaban odiando. Nosotros vivimos en la luz, pero en realidad vivían en las tinieblas. Nosotros tenemos comunión con Dios, pero realmente estaban lejos de Dios. Eso es lo que nos ha dicho Juan hasta este momento. Por el contrario, nosotros, ¿qué debemos hacer? Conocer nuestras limitaciones. Saber que somos pecadores, que dependemos de Dios, que dependemos de la comunión con Dios, que tenemos que estar cerca de Dios, porque solo no podemos. Solo no podemos. Por eso era necesario que se manifestaran los anticristos. Por eso es necesario que se manifiesten los anticristos. No voy a meterme en el tema, pero si usted quiere
conocer quiénes son los anticristos. Hoy día, en la era de la comunicación, en la era donde el conocimiento está simplemente a un clic, usted puede verlos fácilmente, puede escucharlos, puede ver cómo niegan a Cristo. Aunque usan el nombre de Cristo, aunque citan la Biblia, están negando al Señor Jesucristo, están negando que Cristo es el Hijo de Dios para ponerse sobre Dios, para dar órdenes a Dios, para declarar, para ordenar a Dios, para mandar a Dios a hacer cosas, poniéndose sobre Dios, los anticristos. Hoy estamos en la última hora. Hermano, no se olvide nunca eso. Si Juan, hace casi 2000 años atrás, alentaba y exhortaba a los hermanos diciéndole, estamos en la última hora llegó, ¿cuánto más nosotros hoy? ¿Cuánto más nosotros hoy? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que nosotros manifestemos al mundo lo que somos. Manifestemos a este mundo lo que somos realmente. Lo que nosotros debemos manifestar a este mundo es que somos hijos de Dios. Y fíjate cómo nosotros sabemos esto. Dice Juan, versículo 20, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Aleluya. Estamos ungidos. Y si quieres los puedo ungir de nuevo. Eso es lo que dicen los anticristos. ¿Sí? Pero queridos, fíjense, nosotros tenemos unción del Santo. Y esto tiene que llevarnos a la idea que es una idea netamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se menciona esto. Es más, el único que menciona la palabra unción en el Nuevo Testamento es Juan. Y aquí en su primer carta. Este concepto no es enseñado, no es mostrado en el Nuevo Testamento. Y para entenderlo tenemos que ir al Antiguo Testamento, que era la unción, era cuando tres personajes básicamente en el Antiguo Testamento tenían que ser ungidos. El sacerdote, el rey, el profeta. Ellos eran ungidos, se les ponía aceite en la cabeza, ¿no es cierto?, desde el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hacía esto? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? También, los elementos en el templo eran ungidos con aceite. Y esto marcaba algo importante, que estos elementos y estas personas estaban separadas para servir a Dios con un propósito específico. El rey para reinar, el sacerdote para cumplir su función de sacerdote, el profeta para anunciar la palabra del Señor, los elementos del templo para servir específica y exclusivamente en el templo. Qué maravilloso, ahí inmediatamente podemos sacar una verdad bien maravillosa para nosotros, ¿no es cierto? Es que nosotros tenemos la unción. Ahora fíjense qué es lo que hace el apóstol Juan. Afirma que todos nosotros tenemos la unción, ¿sí? Pero no usa la palabra unción como un verbo, que es la forma en que se usa en el Antiguo Testamento, sino que la usa como un sustantivo. No es que nosotros vamos a ser ungidos, sino que nosotros tenemos unción. ¿Se da cuenta, no? Ni siquiera dice tenemos la unción, como a veces leemos mal. Tenemos unción. Y esa unción procede de alguien o de algo. ¿Qué es? ¿De quién? Del Santo. La unción procede del Santo. ¿Y quién es el Santo? ¿Quién es el Santo que nos da la unción? Porque ese proceder significa eso, ¿no es cierto? Que viene de Él, que procede de Él. ¿Quién es ese Santo? Vea su Biblia. La palabra santo, ¿con qué letra comienza? A S, ¿cierto? Pero ¿está en minúscula o está en mayúscula? Mayúscula. Y si está en mayúscula, ¿a quién se está refiriendo? Pero esto debería ser una expresión unánime, fuerte, no un murmullo. ¿A quién se está refiriendo? A Dios, a la divinidad, podríamos decir en este caso. Porque
probablemente no se está refiriendo a Dios el Padre, sino se está refiriendo a Dios el Hijo. Se está refiriendo a Dios el Hijo. Y Juan dice, ¿no es cierto?, que este santo es de quien procede esta unción es de Jesucristo. Y después va a hacer un juego de palabras para mostrar, ¿no es cierto?, de que está hablando del Hijo en sí y no del Padre. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero fíjense, el Hijo es quien unge, o de quien procede la unción. El elemento con que unge el Hijo, ¿qué es? ¿Cuál es el elemento? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien es derramado en nuestras vidas para apartarnos para una labor específica, apartarnos para ser parte de la familia de Dios, pero también para apartarnos como predicadores de la palabra de Dios, querido. Todos los que estamos aquí somos llamados a anunciar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. Todos aquí somos instrumentos a los cuales Dios quiere utilizar. Y Dios nos da su Espíritu. Es por eso que dice, fíjense, al final del versículo 20, y todos vosotros lo sabéis. Ustedes lo deben tener clarísimo. Ahora, los apóstoles, y como les dije, Juan es especialista para usar también ciertas palabras, al igual que Pablo, como para mostrar diferencias. Recuerdan que lo que estaban buscando los gnósticos era el conocimiento pleno. ¿Sí? Y Juan dice al final de este versículo, nosotros tenemos la unción y todos lo sabemos. Todos ustedes lo saben. Todos ustedes conocen plenamente esa palabra ahí, saber en la palabra oída, ¿recuerdan? La diferencia que había, ¿no es cierto? Entre el conocer plenamente, yo estudio, conozco la palabra de Dios, el Dios me instruye. Y llego al conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque los gnósticos estaban diciendo que había solo una casta especial, un grupo de personas que podían llegar al conocimiento pleno y alcanzar el pleroma, decían ellos. ¿Sí? Pero Juan está diciendo, no, queridos, esto no es exclusivo de una casta, de un grupo de solamente de personas. Nos pertenece a todos. Todos hemos sido ungidos, todos tenemos el conocimiento pleno de la palabra de Dios y para esto es importante entender que el Espíritu Santo fue entregado a nosotros con un propósito. Y ese propósito lo marca bien claramente el Señor Jesucristo cuando escribe o cuando Juan nos relata este evento ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y capítulo 16. Cuando el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les dice, es necesario que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, vendrá otro consolador. Otro consolador. Y fíjense qué es o cuál es el propósito, el trabajo de este consolador. La misión de este consolador, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y el versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Capítulo 14 y el versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Fíjate, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Guiarnos a la verdad, enseñarnos, recordar las cosas que el Señor nos ha dicho,
tenemos todas las herramientas para conocer a Dios, tenemos todas las herramientas para tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque no depende de nosotros, depende de ¿quién? Del Espíritu Santo, la unción del Santo. Y te das cuenta que cuando Juan habla acerca de esta unción, no está hablando de cosas extraordinarias, no está hablando de milagros sobrenaturales, está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la seguridad que ello implica. La presencia del Espíritu Santo es el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios que nos marca pertenencia. Pertenecemos a Dios. Y porque pertenecemos a Dios, nuestro Padre se encarga de guiarnos, de enseñarnos. Y dejó al ayo, al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Dejó al gran Maestro, quien nos enseña todas las cosas. Pero querido, lo importante es que nosotros lo entendamos esto y que nosotros lo manifestemos. Porque fíjate que dice el versículo 22, el versículo 21, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros tenemos la capacidad, querido, tenemos la capacidad de diferenciar la mentira de la verdad. Tú tienes la capacidad y tienes todas las herramientas para pararte y examinar todo lo que se dice aquí al frente, si está de acuerdo o no con lo que dice este libro. Todos tenemos la capacidad, porque no es nuestra capacidad, es la capacidad dada por Dios. Por Dios. Por eso Juan dice, no les escribo porque ignoren, ustedes lo saben. Saben perfectamente lo que les estoy diciendo, es casi un repaso lo que estamos haciendo. Conocen la verdad. Y ustedes saben perfectamente que ninguna mentira viene de la verdad. La verdad es la verdad. Y listo, no hay nada más que decir. ¿Recuerdan? Juan es tajante, Juan es directo. Y hace esta pregunta, ¿no? El versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. La condición de este mentiroso es manifestar que Jesús no es el Cristo. Ellos abandonaron la verdad de Dios, o por lo menos no quisieron reconocer la verdad de Dios. Estos mentirosos negaban que Jesús era el Cristo. Ahora, eso tiene muchas implicaciones, querido. Porque no es simplemente decir, ¿no es cierto?, como podría decir cualquier persona, bueno, el Cristo, la palabra Cristo significa ungir, ¿no es cierto?, que es la palabra Mesías, que se traduce del hebreo al griego como Cristo. Entonces podrían decir, bueno, estos hombres están negando que Jesús es el Mesías. Sí, estaban haciéndolo, estaban negando que Jesús es el Mesías. Pero la implicación profunda de esto es que el Mesías es el Hijo de Dios. El Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando una persona se está levantando y está negando que Cristo o que Jesús es el Cristo, está negando la divinidad de Dios. Está negando la deidad de Jesús. Está diciendo Jesús no es Dios. Ahora, fíjate lo interesante de todo esto, porque Juan hace mucho énfasis en este vínculo que hay entre el Padre y el Hijo. Ustedes van a ver constantemente, él está hablando del Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo. Hay un vínculo de cercanía profundo. Y cuando alguien dice que este vínculo se rompe, entonces, fíjate, podríamos seguir un hilo de lógica interesante. Porque si tú dices que Jesús no es el Hijo de Dios, entonces no es Hijo, ¿para qué debería existir un Padre? Si no hay un Hijo. Si no hay un Hijo, no hay un Padre.
Lógico, ¿o no? Lógico. Y si no hay un hijo y no hay un padre, entonces no hay salvación, nadie es salvo. Estamos perdidos. ¿Te das cuenta que no es simplemente decir Jesús no es el Cristo? Es negar toda la teología. Es negar todo lo que dice la palabra de Dios. Es negar nuestra salvación. Por eso Juan dice y hace o llega a esta conclusión, pero bien fuerte, diciendo, este mentiroso es el anticristo. Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Te das cuenta de esta vinculación? Porque cuando niegas al Hijo, niegas al Padre. Cuando niegas al Padre, niegas al Hijo. No los podemos separar. Fíjense qué es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y el versículo 27. Él dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si el Hijo está aquí, ¿no es cierto?, con el propósito de revelar al Padre. Y Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿Te das cuenta de esta vinculación, ¿no es cierto? Cómo es que no podemos separar una cosa de la otra. Y cuando alguien se levanta y dice, el que niega que Jesús no es que niega que Jesús es el Cristo, entonces está negando al Padre. Por eso el versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Estoy en el 23, Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y ahí está este contraste nuevamente, ¿no es cierto? Si tú confiesas al Padre, tienes al Hijo. Este confesar es creer. Creer que el Hijo vino en carne a este mundo y habitó entre nosotros. Y su propósito fue mostrarnos a Dios para que nosotros nos pudiéramos llegar a los pies de Dios arrepentidos por nuestro pecado. Y es por eso que cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en el sacrificio de Cristo, estamos diciendo, Cristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, porque en ningún otro hay salvación. Porque en ningún otro hay salvación. El Hijo llegó para manifestar al Padre, para mostrar al Padre. Y si tú quieres conocer al Padre, tienes que conocer al Hijo, es lo que dice Juan. Versículo 24 dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros todo lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Fíjate, 3 veces en un solo versículo repite la misma palabra. ¿Cuál es? Permanecer. Permanecer. Esta permanencia significa estar aferrado, estar tomado de la palabra de Dios, ¿sí? Él lo establece como un mandamiento. ¿Te das cuenta? Al principio dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros. No es una sugerencia, es un mandato del apóstol. Él está exhortando a los creyentes a persistir, a permanecer en la verdad. No es una opción para cada uno de nosotros. Es esta verdad que fue enseñada desde el principio. ¿Recuerdan? Y lo hemos dicho un montón de veces acá. ¿A qué se refiere Juan cuando está hablando desde el principio? Cuando usa esta expresión, el principio. A ver. Ya, cuando Jesús empezó su ministerio,
Pero cuando se refiere a los creyentes, al momento de la salvación. Exacto, este es el principio para mí. El principio para mí es cuando escuché el Evangelio por primera vez. Y esta es la verdad que debe permanecer en nuestra vida desde el principio. ¿Cuál es? El Evangelio. La enseñanza del Evangelio. Ahora, queridos, tenemos que entender que el Evangelio no es simplemente, comillas, póngale negrita, no sé, póngale cursiva como quiera, simplemente el mensaje de la salvación. El Evangelio es todo lo que nosotros creemos. Toda nuestra teología es el Evangelio. Porque recuerden, yo siempre enseño, ¿no es cierto?, en la academia, cuando tú niegas una de las doctrinas básicas, esto todo se cae como un castillo de cartas, ¿no es cierto? Todo se cae. Porque una doctrina se sostiene sobre la otra. Y es por eso que era tan importante lo que estaba diciendo Juan, que los anticristos estaban negando la deidad de Cristo. Todo lo demás desaparece. Todo lo demás desaparece. Y es interesante pensar que Juan nos está exhortando a esto, a permanecer en esa verdad, permanecer en la verdad, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en lo que aprendiste desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque constantemente en este mundo se están levantando enseñanzas novedosas. Porque constantemente en este mundo se están levantando estrellas en los púlpitos. Porque constantemente se están levantando anticristos que están tratando de engañar aún a los escogidos. Y si nosotros no estamos claros de lo que nosotros creemos, de lo que sabemos de la palabra de Dios, ¡pum!, vamos a caer. Vamos a caer cuando alguien se levante y hable algo bonito o diga algo lógico, entre comillas. Uno dice, ¿no es cierto? Pero uno no tiene que decir, tiene que ir a la palabra de Dios. A ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan los hermanos de Berea cuando escucharon a Pablo por primera vez? Al apóstol Pablo, no era cualquier persona. ¿Sí? Dice, ya, muy lindo lo que dijiste, espérame, vamos a ir a ver, a comparar lo que dice la Escritura. Y una vez que compararon lo que decía la Escritura, ahora sí te podemos comprar. Y eso es lo que tenemos que hacer, querido. Pasar por el sedazo de la palabra de Dios. Pasar por el sedazo de la palabra de Dios. No se crea cualquier cuento. No se crea cualquier palabra bonita. Investigue. Investigue en la palabra de Dios. Lea su Biblia. No se deje engañar. ¿Por qué? Porque fíjate que dice, Pablo dice, versículo 25, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Juan, ustedes ya saben que te hablo de Juan. Juan nos hace mirar al futuro. No solamente se están manifestando los anticristos, no solamente nosotros tenemos que manifestar nuestra fe al mundo, pero también estamos esperando una manifestación futura. Y nos hace mirar hacia el futuro. La promesa que tenemos es la vida eterna. Algún día, dice Juan más adelante, vamos a estar cara a cara con el Señor. Maravilloso, ¿no? Tenemos la vida eterna. La promesa de Dios, la que aceptamos por la fe. Porque le creemos a Dios. Dios promete que vamos a tener la vida eterna, que algún día estaremos frente a Él, cara a cara. Pero mientras tanto, dice Juan, os escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Ojo, porque si bien estamos fijando nuestra mirada en lo porvenir, porque si bien estamos pensando en las promesas de Dios, tenemos la esperanza puesta en lo que viene en este mundo, hay anticristos y estamos en este mundo y nos van a querer engañar.
Nos van a querer engañar. Es por eso que Juan dice, por eso les estoy escribiendo, queridos. Por eso les estoy escribiendo, porque hay engañadores. Versículo 27, en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecer en Él. Juan vuelve al tema de la unción, ¿sí? Vuelve a este tema de la unción para mostrar que la vida eterna que tenemos es esta unión vital que tenemos con Cristo, que se manifiesta en esta unción. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, cuando tenemos comunión con el Señor, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Al momento de creer. Al momento de creer. Tener esta comunión con Dios es tener vida eterna. Tener esta comunión con Dios y con el Hijo es tener la vida eterna. No hay otra forma. No hay otra forma de obtener la vida eterna. Todas las otras formas que uno ha escuchado son invenciones humanas. Invenciones del anticristo. Tienes que hacer esto otro, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Mentira. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para obtener la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más que eso. Nada más que eso. Y es por eso que Juan habla de estos anticristos que se van a levantar y que van a tratar de engañarnos. Dice, fíjate el versículo 27, y en cuanto a vosotros, pero en realidad debería decir, no sé, parece que en la Reina Valera dice pero, ¿sí? Dice pero, y está muy bien traducido ese pero, porque está marcando este contraste entre los mentirosos, los engañadores y nosotros, los que creemos la verdad. Y habla de este pero vosotros. Ellos, los engañadores, no tienen la unción. Los mentirosos no están en comunión con Dios. Son engañadores, son mentirosos, son falsos. Pero nosotros tenemos la unción. Y esta unción es la que recibimos directamente de Dios. Y por eso Él dice que el secreto para permanecer en la verdad debe ser la unción, o es la unción. ¿Sí? El mandato de permanecer en el Señor es un mandato neutro, porque está hablando del Espíritu Santo. Pero Él va a cambiar un poco para decir, fíjense, en el versículo 27 dice, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os has enseñado, permaneced en Él. Habla de esta unción como algo neutro, ¿no es cierto? Recuerden que siempre la Biblia que habla del Espíritu Santo habla del neutro del Espíritu Santo. Pero cuando habla del Señor, habla de Él. Y hace no contraste, sino esta similitud, ¿no es cierto? La unción, el Espíritu Santo, es igual a permanecer en Él. Es lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos la unción porque hemos recibido al Señor. No hay duda de esto. No hay ninguna duda de esto. La exhortación de Pablo es a permanecer, la exhortación de Juan es a permanecer en Él. ¿Qué significaba permanecer en Él? Estar tomados de Él, aferrados a Él. Pero fíjate que Pablo, cuando escribe a los Gálatas, el concepto de permanecer en Él lo traduce como andar. ¿Sí? A los Efesios también les dice andar. Cuando Juan dice permanecer en la unción, Pablo dice andad en el Espíritu. Es lo mismo. Es lo mismo. Permanecer en Él significa
tomar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. No hay otra cosa. Para finalmente decirnos en el versículo 28, fíjense, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Manifestar significa traer a la luz. Dios va a manifestar lo que realmente nosotros somos, si somos de verdad o no. Si lo que nosotros estamos mostrando simplemente es exterior o hay un todo. ¿Sí? Porque no es solamente interior, tiene que ser un todo. Lo que está adentro debe manifestarse afuera. Si tú eres un hijo de Dios, dices ser un hijo de Dios, entonces muéstralo, dice Juan, muéstralo. Ahora, no puedes mostrar lo que no eres. No puedes mostrar lo que no eres. Y guarden ese concepto, porque en ese concepto Juan se va a enseñar, a entregar grandes enseñanzas después en el capítulo 4, 3 y 4. Para mostrarnos o para enfrentarnos a esta verdad, yo no voy a mostrar lo que no soy. ¿Sí? ¿Soy o no soy? No hay un punto medio. Y esto se va a manifestar cuando estemos en la presencia del Señor. Por eso es que Juan termina esta sección diciendo, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste, cuando lo veamos, cuando el Señor vuelva a este mundo, dice, tengamos confianza. Tengamos confianza. Cristo, el Señor, va a venir a este mundo nuevamente. Y Él se nos va a mostrar, se nos va a manifestar, le veremos tal como Él es. Cuando Juan dice que nosotros que el Señor se va a manifestar y nosotros vamos a tener confianza, habla o usa una expresión bien interesante que tiene que ver con libertad. ¿Sí? Vamos a tener libertad. La palabra confianza también es de donde se extrae la idea de la libertad de expresión, libertad para hablar sin problema. Tú puedes hablar. Qué maravilloso saber que cuando el Señor se manifieste nosotros vamos a tener la confianza suficiente como para acercarnos a Él, para verle cara a cara. Cuando yo pensaba en este concepto, inmediatamente me vino a la cabeza la figura de Isaías. ¿Recuerda cuando Isaías estaba o pudo ver parte de la gloria de Dios? ¿Cuál fue la reacción de Isaías? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué? ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios, ni siquiera vio a Dios, ¿no es cierto? Vio la gloria de Dios y dice, soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios. Pero qué maravilloso es que en algún momento nosotros vamos a poder ver al Hijo de Dios con libertad. No por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino que porque el Cordero de Dios dio su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Y esa sangre preciosa nos limpió. Y esa sangre preciosa nos justificó. Y fuimos declarados santos ante Dios. Y ya no somos enemigos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y Juan va a seguir con esa idea después en el capítulo 3. Pero querido, Juan muestra dos cosas que pueden ocurrir. La confianza de ver al Señor, pero también la vergüenza. Fíjate, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Sabes que muchas veces nosotros nos olvidamos que la venida del Señor por su iglesia
trae consigo un evento que nos involucra a todos. Bueno, todos los eventos nos involucran a todos. Pero va a ser el momento en que yo voy a tener que estar frente a frente al Señor. Pablo dice así en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno tenga que dar cuenta por sus hechos, sean buenos o sean malos. Cuando el Señor nos saque de este mundo, nos va a llevar a su tribunal. Un tribunal diferente, no al que nosotros vemos como justicia, sino que a un tribunal de premio, ¿sí? Ante el juez que va a ver nuestras obras y nos va a premiar de acuerdo a esas obras. ¿Y sabe cuál va a ser la vergüenza? La vergüenza va a ser llegar a ese tribunal con las manos vacías, diciendo al Señor: mira, llevo 36 años de creyente, llevo 3 años de creyente y no hice nada. No hice nada. Nunca abrí mi boca para predicar el Evangelio. Nunca hice algo buscando tu gloria. Vergüenza. Y por eso es que Juan dice que esta vergüenza es la que produce la confusión, a tal punto que nos vamos a alejar avergonzados, con la cabeza agachada del Señor. ¿Cómo te estás preparando para esta manifestación futura? ¿O te estás preparando para esta manifestación futura? Siempre pensamos en las cosas románticas de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Decir: Señor, el Señor va a venir algún día por su iglesia, y decimos amén, Señor, ven pronto. Pero no consideramos que ese ven pronto significa que vamos a estar frente al Señor, cara a cara. Hoy el Señor nos invita, querido, a permanecer en Él. A permanecer en Él, a depender de Él. Cuando el Señor decía en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Dependencia del Señor para dar fruto. Y ese fruto, un día vamos a caer de rodillas y lo vamos a poner a los pies de Cristo. El único que merece toda la gloria y toda la honra. ¿Estás produciendo frutos? ¿Estás produciendo fruto y un fruto que permanece? ¿O simplemente estás viviendo en el egoísmo de tu vida? El desafío es a permanecer. Y recuerda qué significa permanecer. Estar aferrados, estar tomados de la palabra del Señor, estar anclados, estar arraigados, dice la Escritura. Y sabes que lo maravilloso de todo esto es que nada de esto es por nuestra energía. Nada de esto es por nuestra fuerza. Es Dios quien tomó la iniciativa. Es Dios quien vio a este mundo y actuó. Es Dios quien mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.